Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a hablar de dos temas actuales sobre economía que a mí me interesan mucho y espero que ustedes también. Tiene que ver con Estados Unidos y con España. El hecho de Estados Unidos que el crecimiento trimestral fue menor al que se esperaba y esto cayó mal en muchos sectores. Y en España, por supuesto, la continua situación encaminada a una crisis crediticia. Está con nosotros José María Barrio Nuevo, doctor en economía, asesor financiero, independiente, ex Wall Street de hace mucho tiempo, pero nos acompaña desde Nueva York. ¿Cómo estás, José María? Saludos. ¿Cómo estás, Alberto? Mucho gusto de estar con ustedes. Gracias. A ver, la economía de Estados Unidos terminó creciendo el primer trimestre 2,2%, que a mí no me parece que sea un mal número, pero que sin embargo es menor de lo que se esperaba y menor de lo que creció, o menos de lo que creció el trimestre pasado. ¿Son estas malas noticias y por qué? No, en realidad es parte del mismo patrón. O sea, la realidad es que la economía de Estados Unidos no ha crecido mucho desde que se inició la recuperación. Ha sido un crecimiento moderado, modesto. El gran reto de Estados Unidos es que se fortalezca la inversión. En ese sentido, lo que fue mala noticia del número es que la inversión en realidad cayó un 2% y necesitamos inversión privada para generar empleo. Por eso es que los números de empleo se han debilitado en el último mes, ¿no? Pero nuevamente no es un deterioro demasiado preocupante e importante en ese sentido. Tuvimos un efecto también de traspaso de producción industrial de Europa a los Estados Unidos, que básicamente ayudó a los Estados Unidos en el primer trimestre y que de cualquier manera, de todas formas, estamos viendo que ese efecto empieza ya a disminuir, ¿no? Entonces, el punto importante es que Estados Unidos se está desacelerando. No, al mismo tiempo, como te señalo, no es nada nuevo. Hemos visto la misma situación repetirse prácticamente. Este es el tercer año consecutivo en donde tenemos un periodo de expectativas de que ahora sí vamos a crecer. Ahí está la Fed sacando un nuevo estímulo monetario. Las expectativas aumentan, las empresas invierten un poco más, aumenta la producción y la demanda sí mejora, pero no lo suficiente para absorber toda la producción. Se acumulan inventarios y las empresas tienen que empezar a trabajar esos inventarios, ¿no? Esa es la misma historia de cada año, ¿no? Pero ¿cambia en algo tu pronóstico de crecimiento para Estados Unidos en este año después de lo que pasó el primer trimestre? No, no, no. De hecho, lo que hemos visto es que cada año las expectativas del mercado se han ido moderando hacia la baja, ¿no? Por ejemplo, a Mm. principio del año pasado todo el mundo decía que Estados Unidos iba a crecer el 5% y nuestra expectativa era que iba a crecer al 2,5%. Y sigo pensando que crece más o menos a eso, al 2,5%. Este año la gente espera que pueda crecer alrededor del 3%, entonces pues ya la diferencia no es muy grande. Yo creo que lo que puede ser una sorpresa y pudiera ayudar al crecimiento es que la Reserva Federal, la gran diferencia entre los últimos 2 años y es que en los anteriores la Reserva se esperó hasta después del verano para iniciar su estímulo monetario, con todo el efecto positivo hacia el último trimestre de cada uno de los años, mientras que en esta oportunidad tenemos elecciones presidenciales y el Congreso muy importantes, y yo no creo que la Reserva se vaya a esperar tanto tiempo. Yo creo que la Reserva no va a querer hacer un estímulo muy cerca de la elección, precisamente para no generar cualquier tipo de controversia política, y sobre todo para generar un estímulo antes de la elección, lo cual le va a dar apoyo a los mercados y a la economía. Por eso es que creo que la economía pudiera crecer un poco más este año, pero también lo que implica es que lo que haría ahí la Reserva Federal es centrar el debate de la elección sobre el tema fiscal, que eso es algo que enfatiza mucho Bernanke, mientras que si se esperara después del verano, obviamente para entonces la economía ya estaría pues más débil, la gente empezaría a hablar otra vez de que puede haber una recesión, etcétera. Y en ese contexto, pues la elección se enfocaría mucho más a cómo gobernó Obama. O sea, se enfocaría más al pasado y a las críticas del pasado, y eso a la Fed no le interesa. A la Fed lo que le interesa es que la gente se enfoque en qué hay que hacer de aquí en adelante. Hay que escoger al presidente que se enfoque en lo que hay que hacer de aquí en adelante, y eso es resolver el reto fiscal. Ahora, esta es una pregunta que te hago para mi propia reflexión, para mi propio análisis, porque yo soy de los que opino que mientras el votante estadounidense, es decir, mientras el consumidor sienta que la economía está creciendo, y tomando en cuenta que el consumidor siempre vota con el bolsillo, Barack Obama va a ganar la elección. Entonces, ahora que este primer trimestre salió un poco más débil de lo que se esperaba, mi pregunta es,
¿Tú crees que el momento económico, la situación económica va a estar en favor de Barack Obama? Yo creo nuevamente que va a depender mucho de cuándo interviene la Reserva Federal. Si la Reserva Federal no hiciera nada de aquí hasta final del verano, sería muy difícil de que ganara Obama porque la tendencia del consumo ya es de desacelerarse, no mucho, como te digo, gradualmente, pero eso no te ayuda. Y con la inversión desacelerándose, estamos hablando de que no se generaría suficiente empleo, el debate en el verano sería de una economía débil, todo el momento político de cuando realmente inicia la campaña y especialmente en el verano va a ser bastante negativo para la administración y el enfoque va a ser en lo que hizo mal Obama, entonces eso va a ser más difícil para él. Mientras que lo más constructivo, y creo yo, mi opinión es lo que quisiera ver la Reserva Federal es, bueno, olvidémonos de lo que se hizo o no se hizo lo mejor que pudo, punto. Hacia adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los retos de este país? Y en ese sentido, ahí Obama todavía tiene muy buena posibilidad porque es de lo que él habla, de que su trabajo no está completo. Y hay que acordarnos que a la Reserva le preocupa también, aunque obviamente no es algo público, le preocupa que para que Romney pueda ganar necesita tener un vicepresidente muy conservador en un Congreso probablemente con alta participación republicana y conservadora del partido del T, y los más conservadores son los que más cuestionan lo que hace la Reserva Federal y el gobierno, ¿no? No les gusta que intervengan mucho, pero en realidad lo que ha hecho la Reserva ha sido muy positivo en tratar de mantener a la economía con el mayor crecimiento posible. No, de manera bien rápida. Cuando hablas de una intervención futura de la Fed, ¿te refieres a un estímulo futuro de la Fed, que si antes o después del verano, ¿te refieres específicamente a un movimiento de tasas de interés o te refieres a inyectar dinero directamente a la economía? No, inyectar dinero a la economía. Las tasas de interés son 0.25%, básicamente cero. Sería iniciar lo que se conoce como el QE3 o el tercer estímulo monetario. Ya, ok. Y el punto es si lo van a iniciar después o antes del verano. Pero se necesita, es decir, lo van a hacer. En mi opinión, sí se necesita. Hay gente que todavía dice que la economía está creciendo bien. La realidad, nuevamente, como te digo, es que no, se está desacelerando. Y el punto es si la economía ya ha llegado a un punto de crecimiento sostenible. Eso es lo más crítico para la Fed. Y el mismo Bernanke en muchas ocasiones ha dicho que aún no están ahí y esa es la realidad. Ok, me quedan 7 minutos de entrevista. Vamos a hablar de España. En España ya salió luz acerca de que van a crear el banco malo, el banco que va a quitarle todos los activos malos a los bancos para quedarse él y de tal manera que el resto de los bancos sean buenos y este sea el banco malo. ¿Es esta una decisión correcta? ¿Va encaminada por el buen sendero? Sí, mira, yo creo que es una decisión que tiene elementos positivos, no hay duda. O sea, el empezar a separar o empezar a reconocer los activos comprometidos es muy positivo, no hay duda que sí. El problema es si se usa con fines nada más de separarlos y luego dejarlos ahí y a ver qué les pasa en el tiempo y entonces España sigue en la misma de no reestructurar. O sea, lo más importante para España es reconocer que necesita reestructurar y asincerar sus balances. El poner un banco malo implica que lo está empezando a reconocer, eso es muy positivo, pero si lo crea y después no lo reestructura, porque obviamente le va a costar al gobierno, pues ahí ya no es tan positivo, es parte del mismo juego de crear cosas para separar problemas y luego irlos manteniendo en el tiempo, ¿no? Pero después de las medidas que ha tomado Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, que en teoría ha estado tomando cartas en el asunto, es decir, no se ha quedado dormido, ha propuesto reformas, ha dado señalamientos al respecto. Y ahora con esta creación del banco, ¿te parece que se han quedado cortos? ¿Te parece que no han hecho bien la tarea? No es que no hayan hecho bien la tarea, yo creo que están haciendo lo mejor que pueden, o sea, eso es bien claro. O sea, lo mejor que pueden están haciendo, más bien es al revés. Yo creo que están haciendo demasiado ajuste fiscal cuando en una situación donde tienes balances comprometidos, tienes deudas, sobreendeudamiento, todo el mundo sabe que mientras tú no asignes las pérdidas por esas deudas, nadie te va a ir a poner un 5, no te va a llegar un capital de afuera, nadie va a invertir, entonces no va a haber crecimiento. Y en una situación donde tú le estás quitando estímulo a la economía, le estás metiendo más a recesión, cuando el desempleo ya es del 24 y no te va a llegar nada privado de ningún lado del mundo,
pues es una locura, porque lo único que está haciendo es hacer la recesión mucho más severa. Y el gran error ha sido el no reconocer que mientras no resuelvas los problemas de balances comprometidos bancarios y de sobreendeudamiento en la banca, pues no vas a poder resolver la crisis, porque nuevamente el gran éxito de los programas en el pasado, si te vas a la crisis de México en el 95, la misma de Brasil en el 2000, en el 99, 2000, la misma de Argentina, lo más importante cuando tú te enfrentas a una crisis es asignar las pérdidas, es resolver tu problema de deuda. Si lo resuelves, te llega capital privado y empiezas a salir adelante. Ahí sí es muy importante hacer un ajuste fiscal serio y ahí sí el mercado te lo reconoce. Aquí el problema es que todo el mundo sabe que no es todo lo que hay que hacer, que es algo muy importante, pero al no asignar pérdidas, al no resolver sus problemas de balance bancario, pues es obvio que nadie tiene confianza en invertir. ¿Y a qué me refiero de balance bancario? Pues muy fácil. España tuvo la segunda peor burbuja o la segunda más grande burbuja especulativa en bienes raíces en el mundo después de Irlanda. Y es el segundo país que menos ajuste del G25 ha tenido. Entonces lo único que te dice es que todo el ajuste está hacia adelante de ti. El que el PIB solo se haya contraído 0.4% es que están evitando todo lo que puedan esa contracción de crédito que viene con el ajuste, lo cual se entiende, pero el problema es que mientras tú no resuelvas esa reestructuración de hipotecas comprometidas que todo el mundo sabe que tienes, es obvio que no vas a poder empezar a salir de la crisis. Entonces lo que están haciendo es lo más que puede el gobierno por sí mismo, pero sin enfocarse lo suficiente a resolver el problema bancario, que es el centro del problema. ¿Qué falta hacer en ese sentido? O sea, ¿ya están creando este banco malo? ¿Qué falta hacer en el sector bancario? Pues falta obviamente, definitivamente, reconocer los activos que están comprometidos, las hipotecas que hay que reestructurar, luego separarlas, lo cual está bien. El problema es que si tú se las quitas a los bancos, es obvio que, bueno, ya los bancos no hicieron mucho, sus balances pueden estar un poco más limpios, pero ahora el problema lo tiene el Estado. Entonces tú sabes que el Estado va a tener que tomar pérdidas sobre esos activos comprometidos, que los va a tener que reestructurar. Entonces es obvio que entre más se tarde, más le va a costar, no te va a resolver el problema de que no tiene acceso el gobierno a los mercados, al contrario, lo va a hacer más grave porque ya las deudas de los bancos son deudas oficialmente del gobierno. Entonces hay que ver muy bien cómo lo estructuran, porque es obvio que al final tú quieres separarlo, pero no les quieres quitar responsabilidad a los bancos porque eso los obliga a conseguir capital, a reestructurarse, a vender activos, o sea, cosas bien importantes. Y no nada más a que, oye, pues ya no es mi problema, es del gobierno y yo me quedé como si nada. Eso es bastante negativo, ¿no? Entonces, el punto central es cómo implementan ese banco, es súper importante. Los bancos deberían de seguir teniendo responsabilidad para forzarlos a reestructurar, que es precisamente lo que no quieren hacer. Y por otro lado, el gobierno, si se queda con todo el problema, a cargo de todo, pues es obvio que su problema de endeudamiento, que ya era severo, se hace mucho más grave, porque de golpe la deuda del gobierno aumenta mucho más. Entonces ahí no le ayudas al gobierno, el gobierno va a seguir batallando en accesar mercados y es obvio que eso desacelera y pone presión a la economía, ¿no? Por supuesto. José María Barrionuevo, economista, doctor en economía, asesor financiero, basado en Nueva York. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, José María. Con mucho gusto, Alberto, que estés muy bien. Gusto. Igualmente.